Bueno, hemos tenido la oportunidad recién de ver un pequeño recorte mediático de todo lo que es este caso desde que Julieta empezó a hacer pública una denuncia. A partir de ahí, por supuesto que siempre escuchamos la palabra de Julieta y todos nos pusimos de su lado, no solamente porque cuenta las verdades como las cuenta, sino además porque ahora tenemos acá acompañándonos al doctor Javier Baños, que es el abogado de Julieta en todo lo que es la parte penal, que es lo que en este momento está tomando mayor relevancia. Gracias, Doc, por venir. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Dieguito, a Ana, a todo el excelente panel que tenemos en el piso y al doctor Cipolla también aquí presente, ¿no es cierto? Una causa muy compleja, muy difícil y sobre todo muy sensible. Estamos, Ana, como te comentaba fuera de cámara, a 10 días de la audiencia preparatoria. ¿Preparatoria para qué? Para un juicio oral y público en donde se va a sustanciar nada más y nada menos que la investigación de un delito muy, pero muy grave. A ver, para que los que nos están escuchando y la han visto a Julieta recorrer y contar su verdad, precisamente el juicio, ¿en qué va a consistir? Mira, Ana, es la investigación, la dilucidación de uno de los delitos más graves que existen en el Código Penal, porque sacando los homicidios calificados, sacando algunos homicidios en ocasión de robo, no hay algo más fuerte y más grave que un abuso sexual. Se trata de un abuso sexual reiterado, agravado y además cometido en una situación de esto que está tan en auge en estos tiempos que vivimos, que es la violencia de género, es decir, homicidio agravado en concurso real, en multiplicidad de oportunidades y cometido en un contexto de gravísima, pero gravísima violencia de género. La perspectiva de género va a ser un punto fundamental al momento de dictar sentencia. Es un punto clave, es un punto central, te diría, Ana, y además todo el proceso tiene que girar a través de esa matriz que es la perspectiva de género. Ahora, perfecto. La pregunta es, ellos estaban casados, ¿no? Ellos estaban casados. Mira, a mí me gusta ser muy prudente con este tipo de investigaciones. Vos sabés que el único título jurídico válido que puede exhibir el Estado como para legitimar una destrucción del principio de inocencia es la sentencia condenatoria firme. Por eso me interesa ser muy prudente y esperar que se expida la justicia. Lo que sí te puedo adelantar es que ya hay un fiscal de primera instancia, hay un juez de garantías en el departamento de Zárate Campana, después hubo una cámara de apelaciones, es decir, 3 jueces del Tribunal Superior, un fiscal de cámara, el fiscal que actuó ante esa cámara de apelación, el fiscal de casación y el máximo tribunal penal con especialidad en la materia, que es el Tribunal de Casación Penal de esta provincia. Todos los magistrados de todas estas diferentes instancias han coincidido en que a la expareja de Julieta, no la quiero nombrar a propósito, ¿no? Porque todavía no está condenada, a la expareja de Julieta había que indagarla, recibirle declaración del artículo 308, se llama en la provincia de Buenos Aires, que había que procesarla y que había que requerir su elevación hacia la etapa subsiguiente, que es la fase de juicio. O sea que él ya fue indagado. Ya fue indagado, ya fue procesado y la causa está elevada a juicio. Después de un larguísimo proceso con un montón de vericuetos legales, con un berenjenal de situaciones donde hubo recursos, se volvió a recurrir, se fueron en queja, es decir, se produjeron infinidad de decisiones judiciales y de dictámenes del Ministerio Público. La causa ha llegado a la fase de juicio. ¿Qué pasa en la fase de juicio? En la fase de juicio primero hay una audiencia preparatoria donde las partes nos tenemos que poner de acuerdo sobre cuáles van a ser las pruebas que van a ser utilizadas en el debate y después se hace un juicio oral. Te tiro algunas notas al pie, ¿no? Por ejemplo, esta persona, la imputada, la expareja de Contardi, se negó a declarar, no quiso declarar durante la instrucción. ¿Eso no implica una presunción? Obviamente, claramente, como vos sabés, como todos los abogados que estamos acá sabemos, como el doctor Cipolla sabe, esto no implica una presunción que el juez pueda tenerla en cuenta para utilizarla en su contra. Pero si vos me preguntás en sentido amplio, en sentido lato, qué es lo que piensa la gente que nos está escuchando, y si vos no hablás es porque tenés algo que esconder. O lo están preparando sus abogados para un muy buen, una defensa o un alegato. Por supuesto, pero sí. Analia. Primero, que es muy difícil para los abogados probar estas situaciones de abuso sexual cuando hay justamente una relación sentimental en la que pueden llegar. La otra parte, obviamente, lo primero que va a querer alegar es que había consentimiento, ¿no?
con lo cual se hace todavía más difícil, porque el abuso ya sabemos que es difícil probarlo, lo que es más difícil aún es cuando hay una relación así consensuada de matrimonio, que obviamente ya no existía, no era tal. Pero digo, si esto realmente va a una audiencia es porque hubo elementos, la justicia entendió que había elementos. Sí, me gustaría que vuelvas a preguntar nuevamente, volví a hacer la pregunta nuevamente. Hace la pregunta nuevamente. Quería preguntarle al doctor, porque en estos casos de abuso siempre es difícil probarlos, por supuesto ya en principio cualquier tipo de abuso, con más razón los casos de abuso sexual en el marco de una relación que fue en su momento, porque obviamente la otra parte lo que va a alegar a priori va a ser que hubo una relación consensuada, que no hubo abuso sexual, ¿no? Entonces a lo que voy es que la justicia para tomar esta audiencia, corríjame si no doctor, es porque vio elementos justamente que pueden darnos un indicio de que hay elementos realmente de abuso sexual y por eso se sigue, si no directamente la justicia. De todas maneras, ya tenemos la experiencia, la tenemos sentada a Carla, precisamente, Junqueira, al lado tuyo, que ha vivido esta situación en el caso particular de Telma Fardín y el señor Juan D'Artés, que también son casos similares donde uno alega consentimiento y demás. Claro, mira, Analía, es muy correcto lo que decís. El punto es que ya 9 magistrados de diferentes instancias, con muchísima antigüedad, con muchísima experiencia, que han trabajado muchísimos este tipo de casos, este tipo de situaciones, y todos son coincidentes en decir, esta persona había que indagarla, había que procesarla, había que elevar la causa a juicio y que se ventile el proceso en la fase subsiguiente, que es la fase correspondiente. Vos decís, ¿son hechos muy difíciles de probar? Sí. Negarse a declarar, ¿no lo puede usar el juez como una presunción en su contra? No lo puede usar como una presunción en su contra. Pero a mí, déjame por lo menos el beneficio de la duda. Yo, si no tengo nada que esconder, claramente, de una acusación tan grave, yo me hubiera defendido. Pero no solamente se negó a declarar, que estaba en todo su derecho, sino que además se negó a practicarse la pericia psicológica y se negó a practicarse la pericia psiquiátrica. Perdón, doctor, porque el doctor dice otra visión. Al planteo y a la explicación que está haciendo el doctor Baños, que está muy bueno que haya respeto y es valedera. No, por eso. Pero sí, siempre respetando al invitado, por favor. Obviamente. Pero pienso lo siguiente. La persona que está sometida a proceso penal no tiene que demostrar que es inocente, ¿también? Porque ya tiene esa presunción de inocencia porque es una garantía constitucional que tenemos todos. Es el Ministerio Público Fiscal, en este caso, el particular damnificado, junto con la denunciante, que tienen que demostrar y quebrantar ese principio de inocencia. Es decir, que el imputado se niega a declarar, no solamente demuestra que no es culpable o inocente, sino que tampoco se puede presumir eso. No se puede interpretar, que puede ser una estrategia simplemente del abogado defensor. De pronto hasta el imputado pudo haber dicho, yo quiero declarar, y quizás su defensor le aconsejó que se niegue a hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, que el imputado se niegue a hacerse una pericia psicológica, también es un derecho de él, y que se desprende del mismo principio de que nadie puede ser obligado a declarar. Porque no puede poner su cuerpo, lo mismo que para una para un reconocimiento en fila de personas. Si la persona no quiere exponerse, no lo pueden obligar, porque se desprende todo del principio de que nadie puede ser obligado a declarar en contra suyo. Sí, pero me parece que la gente nos tiene que entender. Perdóname que te voy a interrumpir, pero para mí es fundamental que la gente que nos está escuchando entienda. No podés a lo largo de un proceso ser todo no. No hago pericia psicológica, no me expongo, no declaro, no digo, no hago, porque si no, técnicamente sería como en un juicio civil, estoy trabajando en rebeldía. La carga imputativa la tiene el que dispone de la acción, que es el Ministerio Público. Y sobre la carga imputativa, solo una pregunta, doctor, y ahí responde todo. La carga imputativa también, el estándar de pruebas en esta fase procesal del principio, de la indagación, de investigar, es un estándar de prueba también que no es el mismo estándar de prueba para condenar. Por eso, al imputado no dar ningún tipo de elemento de prueba, lo lleva hasta ahí. Claro. Bueno, si él hubiera hablado o él se hubiera expuesto, no hubiera llegado a ese lugar. Lo dejamos hablar al doctor Baños, por favor. No, a ver, por supuesto, me encanta lo que dice Laucha, lo conozco hace mucho tiempo. Me gusta que no haya unanimidad, que haya disenso y que la conversación pueda ser mucho más elevada al que uno diga una cosa y el otro le pueda responder. Y es muy interesante el planteo que hace él desde el punto de vista de la
dice la defensa. Ahora, si vos te negás a declarar, te negás a hacer la pericia psicológica, te negás a hacer la pericia psiquiátrica y por el otro lado, la víctima se hizo la pericia psicológica, se sometió a todo tipo de estudios, se hace la pericia psiquiátrica. De esas pericias psicológicas y psiquiátricas, no hablo de las pericias de parte, porque las pericias de parte dicen lo mismo, sino pericias que hace la asesoría pericial departamental que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, órgano con respecto al cual no puede existir ningún tipo de temor de parcialidad. Y todas son condicentes en señalar que hay elementos para considerar que hubo abuso sexual intrafamiliar y que ese abuso sexual fue cometido por el imputado, y me parece que esa presunción de inocencia, al vos no querer someterte a las pericias psicológicas y psiquiátricas en un contexto de violencia contra la mujer, en un contexto de violencia de género, cuando toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior con máxima especialidad en la materia de la Provincia de Buenos Aires, que es el Tribunal de Casación, con la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y de los organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos estos organismos son contestes a través de su jurisprudencia, en el sentido de que hay que otorgarle a estas causas una perspectiva de género. ¿Qué es esa perspectiva de género? Y justamente tener en cuenta esto, que los delitos sexuales son delitos que no se cometen en público, que se cometen en esferas muy reservadas, y la única forma de demostrarlos son con las pericias, psicológicas y con las pericias psiquiátricas. Entonces, que la persona no se quiera someter, que no quiera declarar, bueno, lo dejamos a un costado, es para la tribuna. Yo me puedo preguntar, si no responde una pregunta al fiscal es porque quizás tenga algo para responder. Entiendo que desde el punto de vista netamente jurídico, constitucional, es su derecho a negarse a declarar. Ahora, no someterse a una pericia psiquiátrica, no someterse a una pericia psicológica, ahí déjame, Laucha, disentir. Yo creo que es que tenés algo que esconder. Si vos no tenés nada que esconder, te sometés a las pericias, y más que no estamos hablando de una pericia de parte, estamos hablando de una pericia oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. No, Perdón, quiero decir algo que se está comunicando con la producción, el abogado de Contardi, que quiere hablar. Ahora vamos a ver si lo podemos. Nosotros no acostumbramos a hacer cruces en el aire. Si quiere venir el doctor, está invitado. Pero digo, tratamos de que acá tengan las voces, los abogados puedan explicarlo bien y usted lo pueda entender bien desde su casa. Eso lo quería decir. Y también, a mí me gustaría, si podemos cambiar un poquito del tema, me gustaría la opinión de todos, pero también del abogado Baños. Primero preguntarle, doctor, ¿usted tuvo algún caso de esta naturaleza, pero en donde tuvo que defender, digamos, al imputado, por así decirlo? ¿Tuvo alguna causa de esas? Sí, por supuesto. Y la mayoría de los casos en los que intervine fueron como acusador. Fui 15 años fiscal en la Provincia de Buenos Aires, 30 años trabajando en el Poder Judicial, la mayoría fue como acusador. Y desde ese lado, claro, desde ese lado, con esa mirada, cuando a vos un imputado, no solo, como dijimos antes, el principio de no declarar, porque nadie está obligado a declarar en su contra, pero dice, no me someto a una pericial psicológica, psiquiátrica, que desde tu perspectiva de ex fiscal y ahora abogado, ¿cómo lo ves? ¿Vos aconsejarías hacer eso? ¿Está aconsejado, dice usted? Ana, yo las personas que defendí de este tipo de situaciones, las defendí porque consideraba absolutamente, no tenía el menor indicio de su inocencia. Si no, no lo defiendo directamente. En cuanto dudo de la inocencia de mi cliente, me corro un costado. Hay defensores oficiales, hay otras personas que les interesa defenderlo. Yo no defiendo. Bien. Yo no defiendo abusadores si no estoy seguro que esa acusación es falsa. Si considero que la acusación es falsa, sí lo puedo defender. Entonces, cuando considero que la acusación es falsa, lo primero que le digo es declarar, defendete desde el minuto cero, el salto más chico que pega de 1,5 metros, y sometete a todas las pericias. Y poné peritos de parte que demuestren que no tenés nada, pero absolutamente nada que esconder, que no hay un indicio de abusador, que no hay un perfil de abusador, y además pongo esos mismos peritos de parte para que participen de las pericias que se le hagan a la Por supuesto, para que la puedan supervisar. Es muy importante, te interrumpo 3 segundos, se dan cuenta, es muy importante de qué lado uno se pone, pero cuando te pones del lado de la persona que está acusada de un delito tan grave como abuso y violencia de género, lo primero que tenés que hacer es aconsejarlo.
Y por supuesto que todo el mundo tiene derecho a un abogado, pero hay abogados que se prestan a acompañar a una persona acusada y otros que dicen no, doy un paso al costado. Sí. Pero si realmente presumís su inocencia porque la persona te es honesta y te lo cuenta, bueno, el mejor consejo es presentate, declará y defendete si es que realmente hay argumentos eso depende para eso. mucho de los abogados. Desde el Bueno, segundo por cero. eso Sí, estoy pero me diciendo, parece es importante muy lo que dice Ana, importante. porque incluso en estos casos en que los clientes son mediáticos, son figuras públicas, la opinión pública y la presión pública hace que si vos realmente sos inocente, ¿por qué no te vas a someter a una pericia? Eso es lo que nos preguntamos todos. Y justamente cuando la víctima se sometió, hay una pregunta Exacto. que hago, doctor, sobre justamente la perspectiva de género durante el proceso, porque las cortes internacionales ya establecieron que someter a la víctima a pericia psicológica puede no ser Es victimizarla. perspectiva de género, porque cuando vos denuncias un robo o un homicidio, no tenés que someterse a pericias, a exámenes psicológicos, principalmente con el objetivo de la pericia es verificar la verosimilitud de la denuncia. Totalmente. Porque la verosimilitud de la denuncia tiene que ser la prueba fundamental, la denuncia de la víctima. Ahora, Hay que O en el sea próximo que bloque, en el perdón. caso particular Sí. por supuesto que vos estás absolutamente, más allá que por supuesto defendés los derechos de Julieta, si te hubieras puesto en algún momento en el lugar del denunciado, obviamente le hubieras dicho, presentate, defendete, decí todo lo que tenés para decir y sometete a todas las pericias para demostrar tu presunta inocencia. No me puedo meter. No. Con una cuestión estoy ¿Hay un bozal legal? A ver, ¿Hay yo un bozal entiendo- legal? Claro, Yo- claro. Sí. Correcto. Sí, Yo sí, entiendo, hay un a ver, acuerdo. empatizo Perdón, con- ¿está sí. firmado de mutuo acuerdo la Sí, hay un confidencialidad? acuerdo de confidencialidad. Con una multa importante, ¿no? Hay un acuerdo de confidencialidad en sede de familia. ¿Pactada en o impuesta donde- por la justicia? Mirá, te lo leo para Sí, eso es muy Tengo entendido importante, que es importante. porque también hay un tema que no podemos dejar de lado. Cuando se pide una medida cautelar de estas características para que el tema no sea tratado en los medios, ¿qué se esconde? El 24 de julio del 22, en el Ujú. expediente 4221 del 2019, el juez de familia número 2 homologó un acuerdo. Las partes asumieron compromiso de no divulgar por los medios de comunicación, ni en redes sociales, ni con personas ajenas al conflicto las cuestiones que se encuentran siendo ventiladas en la justicia de familia, porque obviamente Había menores. involucran Menores. a hijos menores. Por eso no se puede hablar esto. se De lo hecho, dije Julieta en Prati vivo. tuvo una multa de 1 millón de pesos, Tuvo ¿no? 2 apercibimientos y una multa De- por una suma de 730.000 Sí. pesos. 774.000 con 409. ¿Está el firme? 2 del 8 Bien. del 24. No, no está firme Hace entonces. poquito. Está Bueno, la pelada. verdad que yo no soy el abogado de Ah, familia, ok. es el estudio Becar Varela el que le Ok. está representando Ujú. ahora. A ver, Pero- necesito decir dos cosas, digamos. La primera, que ya está en nuestros estudios el doctor Alejandro Chipola, con el cual vamos a hablar de muchos temas. Uno de los que pasó esta semana también es de More Real, que quiero linkear también un poco con el doctor, más sabiendo que fue fiscal, también hablar un poco de la justicia tomando intervención hoy en casos en donde se hacen denuncias. Por ejemplo, en el caso de More Real, después lo vamos a estar hablando con Ale Chipola, que vecinos denunciaron y la justicia toma intervención y se pone a trabajar en el caso de, digamos, por violencia de género. También, que, si no me equivoco, el doctor Chipola intervino por también una denuncia de vecinos acerca del caso Nara. del caso Nara. Pero por eso, vamos a hablar con él, pero digo, y doctor, en este caso, ¿cómo está actuando la justicia con respecto a este tipo de casos? Porque también quiero linkearlo con lo que pasó esta semana con el tema de la ex primera dama Ujú. y el expresidente. Digo, eso también ha sido algo que actuó la justicia por otra causa, pero se pusieron en contacto con la ex primera dama. Bueno, todos ya saben lo que pasó. ¿Cómo está actuando la justicia hoy en día en estos casos, asumiendo directamente, ¿no?, el tema de violencia de género? Antes que nada, hay que aclarar que son delitos de instancia privada, pero creo que hay una intención de convertirlos de instancia pública, porque en definitiva pareciera que la víctima en algún momento dice, me callo, doy un paso al costado, o a lo mejor hay algún tipo de negociación económica que hace que se blinde lo que en su momento fue una denuncia. Hoy por hoy sigue siendo de instancia privada. A ver, Ana, me meten en un berenjenal, ¿no es Sí. cierto? Vos me preguntás que yo hable de la justicia en abstracto. en No general. le pidamos En que este hablara país, no.
son muchos casos relacionados. Claro. No, vamos a permitirle al doctor, porque la verdad que hablar de la justicia nos llevaría no solamente un programa, sino un montón. Ana, pero yo iría puntual. Pero perdóname, si yo le pregunto y quiero que hable, el doctor me dice en todo caso si quiere o no. No, vamos a ser honestos, esto no es ningún tipo de... Es decir, porque si no parecería... No, para nada. Son criterios. Si viene el invitado, un ex fiscal, un abogado que está con todos estos temas, yo como periodista quiero preguntarle, deja que si el doctor quiere conteste y si no, no. Está bien. Digamos, no nos pongamos en eso de empezar porque si no, no podemos. ¿Está bien? Se picó. No se picó para nada. Respeto mucho a la doctora Rosen. A ver, la justicia en Argentina... ¿qué quiere? No ¿Sabe por qué le digo? La justicia pero está usted tiene un caso que hace muchos años está, digamos, tratando de elucidarse y con Julieta Prandi y realmente, digamos, debe tener una opinión sobre este tema. Te vuelvo a repetir, digo, mira, trabajé 30 años en la justicia, yo nací, mi papá era juez, yo nací prácticamente arriba de un expediente judicial, mi hermana sigue siendo fiscal, yo fui fiscal 15 años hasta hace muy poquito. La justicia está mal. Está muy mal la justicia de la provincia de Buenos Aires. Está muy mal la justicia nacional. Pero la justicia no está peor que el resto de las instituciones del país. No es que hay un problema con la justicia. Pero estamos en un problema si Argentina, la justicia está mal. Estamos en un problema, pero el país está mal. Vos fijate que tenés 54% de gente abajo de la línea de pobreza. Tenés casi 8 millones de indigentes en la provincia de Buenos Aires. ¿El derecho qué es? El derecho deberían ser las reglas del juego, el sistema de reglas del juego que tiene que ser cumplidas con carácter obligatorio por los ciudadanos. Pero y eso justifica la violencia. Por supuesto que no justifica la violencia, pero las reglas del juego se tienen que cumplir no porque haya un juez que te obligue a cumplir esas reglas del juego. Las reglas del juego se tienen que cumplir naturalmente. Bueno, pero es un tema social ya y cultural. Las primeras vallas de contención son sociales, como muy bien decís, Ana, son culturales. Se aprenden y se internalizan en la familia, pero cuando vos tenés un tejido social en un estado tan delicado como está el argentino, te van apareciendo todos estos problemas. Entonces vos ves un supuesto hecho de inseguridad o un problema en un juzgado como que eso fuera el problema de la seguridad o eso fuera el problema del delito. Y no, es un problema mucho más amplio que abarca una multiplicidad de elementos, que no lo vas a resolver con un fallo de un tribunal o metiendo preso a una persona que cometió un delito. Ni con una perimetral que hoy tampoco resuelve nada. El problema es mucho más alto, es hasta te diría de filosofía jurídica. El derecho tiene que servir para hacer previsibles las conductas de los demás, para poder permitir la vida en sociedad. Son las reglas del juego que tienen que tener un carácter obligatorio y hoy el derecho no está cumpliendo ni siquiera con esa función, porque el derecho tiene que cumplir dos funciones, ojo. Y la primera es garantizar la vida en sociedad. Es decir, que vos puedas realizarte en esa sociedad. Vos fíjate, decía Soler, no hay acción humana posible sin cálculos jurídicos. Si yo no puedo, si yo no estoy seguro de que, no sé, Curveto me dice, te voy a pasar a buscar para venir acá, y venimos acá y no está el programa. O me subo al auto y me lo robaron. O cuando me voy a ir, aquel se llevó el auto de Curveto. O no saber cuál va a ser la sanción por el delito que vas a cometer. Ahí no puede haber un fiscal y un juez diciendo, che, no, que se lleve el auto de Curveto, el de él, vos no te lleves el auto del otro, o que si lo citaron para un programa, que estén todos acá. Esas reglas de juego se cumplen naturalmente. Cuando un porcentaje muy reducido de esas reglas no se cumplen, ahí sí tiene que intervenir el Estado para poner las cosas en su lugar y para que se pueda permitir la vida. El Poder Judicial viene a aparecer cuando la conducta reprochable. Como la última ratio, cuando ya fracasó todo, cuando están en juego los bienes jurídicos más importantes y los ataques son muy intolerables, cuando está en juego la vida, la libertad, la propiedad, por eso y los ataques son los robos. Por eso mi pregunta posterior, y que tiene que ver un poco con el desarrollo del programa, es: hoy tenemos que la violencia de género es un delito de instancia privada. Pero tengo entendido que hay intención de convertirlo en un delito de instancia pública, porque si hay testigos. Muy delicado, es un tema muy delicado. Hay un proyecto súper delicado. Me gustaría dedicarle quizás un programa a hablar la conflictiva específica que conlleva esa perspectiva de género. Hay que hablar también de la seguridad, hay que hablar de la violencia de género, hay que hablar de la familia. Porque en realidad, Ana y doctor Dueños, es obligación del Estado erradicar la violencia de género por la Convención de Belén de Pará. Entonces hay un conflicto entre esta naturaleza de crimen privado y la obligación del Estado de erradicar, prevenir, investigar y punir
de la Convención de Belén do Pará, que está internalizada por Argentina, que es signataria. Sí, ya lo sé. Yo tengo que cerrar este bloque. La verdad, doctor, yo quiero que obviamente se sienta tranquilo cada vez que viene al programa. No, perdón por esta... eran dos preguntas importantes, pero lo que digo es, estaría bueno que el doctor venga y también podamos charlar más precisamente sobre... Cuando yo quiero hablar del tema de la justicia, y es lo que trato de explicar siempre, yo lo hablo del lado un poco también de la gente, ¿no? Todos los casos para mí no son iguales. Por supuesto. Para mí no son iguales. Excelentes jueces, excelentes magistrados. Exactamente. Pero también tenemos que reconocer que hay muchas chicas que terminan muertas, que hay muchas chicas con botones antipánico que terminan muertas. Entonces, también hay que sacar un poco los casos mediáticos de los casos de todos los días. Y cuando yo preguntaba por la justicia, le pregunto por si todos esos casos, no solamente los que tienen la posibilidad como Julieta Prandi de poder denunciar, y qué bien, y gracias a Dios que lo pudo hacer, si todos los otros casos también corren la misma suerte, ¿no? Claro, acordate de esto, Diego, que la justicia siempre interviene ex post. En la vida de la pena hay un momento preventivo, digamos, en el momento legislativo, en donde el legislador hace la pena e inserta la amenaza penal en la pena. Hay un momento de determinación judicial, es decir, cuando ese delito amenazado en la fase legislativa se comete y el juez impone esa pena, y después hay una fase penitenciaria. Pero cada uno de esos diferentes momentos de la vida de la pena le va dando sentido al siguiente. Vos amenazás una pena en una norma, decís el que robo, el que mate, que cometa un delito de abuso sexual, va a merecer esta pena. Si vos después, en el momento de la determinación judicial de la pena, no le imponés efectivamente, la gente se deja de tomar en serio la amenaza, entonces pierde toda su función preventiva. Y lo mismo si después, una vez que está impuesta judicialmente, después esa pena no se ejecuta. Total. Con lo cual... es un recorrido muy importante que la justicia tiene que perseguir. Y que no puede dejar de analizarse a la luz de los bienes que vos querés proteger, los bienes jurídicos más importantes y las prestaciones públicas imprescindibles, insisto, la vida, la propiedad, la libertad, frente a esos ataques que parecen tan intolerables como los robos, como los homicidios, como los abusos sexuales. Pero centrar todo este análisis únicamente en la visión penal, que es la última ratio, que es cuando ya fallaron todos los otros estamentos, nos va a dar una visión parcializada del problema. El problema es mucho más amplio y deberíamos dedicarlo, me parece que sí. Y lo vamos a hacer. Un programa completo. Y lo vamos a hacer. Tenemos al doctor Alejandro Chipola, que ya está en nuestros estudios, usted lo conoce también. Sí, es un amigo. Exactamente, es un amigo. Y vamos a charlar por otros casos también, pero lo invitamos. Puede venir el próximo domingo o el otro domingo y charlamos y le dedicamos el programa. ¿Qué te parece, Ana? Sí, ya lo creo. Porque realmente es muy interesante y aparte muy bien habla el doctor. No, por supuesto. Primero habla claro, que es lo más importante, porque él no está hablando para otros abogados. Él está hablando para ustedes, para los que nos están escuchando y tienen que entender desde cuál es la base donde se comete el delito, cómo se sanciona ese delito y después cómo sale el delincuente o el procesado o el que de alguna manera es sometido a la justicia. Peor. Las cárceles no son ni sanas no son lo que dice nuestra Constitución Nacional. No son escuelas de resocialización. Parecerían más bien maestrías, posgrados, doctorados y postdoctorados. Y ese es un tema que a mí personalmente me preocupa muchísimo. Bueno, pero nos tenemos que ir a un corte. Doctor Baños, gracias por venir domingo hoy acá con nosotros. Muchas gracias. Y por supuesto está comprometido para venir a hablar de este tema el próximo domingo o el otro, cuando usted su agenda lo permita, lo queremos tener acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. No, para mí un placer. Ahí a todo el piso. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte, Doc, y enseguida volvemos.